Un pie afuera vamos a conocer la historia de un joven de nuestra región que decidió cruzar fronteras y abrirse camino en otro país. Se trata de Bruno Del Monte, que partió desde Galves rumbo a Dublín, en Irlanda. Su idea inicial fue capacitarse a través del estudio, pero el destino le mostró otro camino. Con el paso del tiempo, Bruno tomó la decisión de quedarse a trabajar en Irlanda, iniciando así una nueva etapa de su vida llena de desafíos y aprendizajes. Te invitamos a compartir con nosotros esta entrevista donde Bruno nos cuenta su experiencia, cómo fue dejar su ciudad natal y cómo es hoy en día su vida en Dublín. Y en realidad hay cosas que no voy a olvidar, como tus ojos de soledad, la tarde que los hice llorar y escucho voces dentro de mi casa. A veces creo que es tu fantasma, tus amenazas, mis escapadas, retrato de mi clandestinidad. Bienvenidos a otro nuevo programa de Con un pie afuera. Hoy vamos a tener el honor de tener a Bruno Del Monte, que nos va a estar contando dónde estás. Bienvenido, Bruno. Hola, Bruno. Hola, Danilo. Hola, Ludmila. ¿Cómo están? Contanos más o menos dónde te estás encontrando en estos momentos, que ahí atrás vemos como una iglesia. Bueno, yo en este momento estoy en Dublín, vivo en Dublín, en la República de Irlanda, y ahora mismo detrás mío está la Catedral de San Patricio, que es el patrono de acá, de la República de Irlanda. Qué lindo. San Patricio se ha escuchado mucho también. Sí, se escucha mucho por ahí para la fiesta de San Patricio, que es en marzo, que se hacen muchas celebraciones alrededor de varios países, pero acá es icónico, hay un desfile muy grande, mucha gente vienen todos para acá, porque bueno, básicamente atrás mío está la catedral y es el lugar para venir a celebrar y a tomar unas buenas cervezas. Ahí dice que es muy buena la cerveza, ¿no? La capital de la cerveza. Sí, acá hay una marca especialmente que es la Guinness, que es una cerveza negra que se fabrica acá y es muy conocida también alrededor del mundo. Bueno, vamos a empezar con las preguntas un poco para que te vayas soltando. Y la gente también te vaya conociendo y vaya conociendo tu experiencia. Claro, bueno. Exactamente. Siempre cuando uno decide algo hay un momento en donde la decisión es crucial. Y a vos en particular, ¿qué te llevó a tomar la decisión de irte de la Argentina, de irte del país? Bueno, en un principio, un poco como hablábamos fuera de cámaras en el principio, mi idea nunca fue dejar el país para venir a establecerme a otro país fuera de Argentina. Yo estudiaba inglés en una academia ahí en Galves y con el paso de los años me fue haciendo como que quería un poco más, aplicarlo un poco más al inglés, a convivir con eso. Y bueno, una de las profesoras me tiró un par de tips de hacer algunas cosas. Y bueno, básicamente vine con una visa de estudio y trabajo que te dan acá. O sea que básicamente vas a una escuela a estudiar inglés mediodía y te permiten trabajar para mantenerte el otro mediodía. Entonces eso duraba 8 meses. Y después, bueno, en el transcurso de esos 8 meses surgió la decisión de quedarme. Bien, no sé, muchos factores. Estabilidad económica, vivir la experiencia más, o sea, se me hicieron cortos esos 8 meses, o sea, y quería un poco más saber qué pasaba. ¿Fue una decisión impulsiva o cuánto tiempo estuviste pensando en hacer esa experiencia? En tomar la decisión de venir
la primera vez a hacer ese curso, a estudiar y trabajar, fue bastante rápido la decisión, no estuve dando muchas vueltas. Averigüé qué es lo que había dentro de mis posibilidades, un poco posibilidades económicas y por la edad, porque en su momento, digamos, estos países por ahí están un poco limitados por edades. Bueno, no es el caso de Irlanda, pero en su momento tenía que elegir entre uno o dos países y económicamente, bueno, elegí esto. Después, eso fue rápido, dije, pum, lo hago, total, 8 meses y me vuelvo. Y después tomar la decisión de quedarme definitivamente, eso fueron muchas charlas con mi papá por teléfono, analizando todo, ¿no? ¿Qué pasa si me quedo, si me va bien, si me va mal? Y todas esas preguntas que uno tiene, ¿viste? Dentro de uno. Sí, tal cual. Sí, ya que hablaste de tu viejo, ¿te apoyaron? ¿Tu familia te apoyó? ¿O te puso trabas? Sinceramente no tuvieron mucho tiempo ni de ponerme trabas o de apoyarme, porque siempre fui un poco de hacer las cosas en silencio. O sea, siempre fui de todas las decisiones, tomarlas yo solo y después avisarlas. Y yo creo, yo tendría que, no me acuerdo bien, tendría que preguntarle de vuelta a mi papá si fue o una semana o un mes antes de venirme, cuando les dije, me voy a vivir a Irlanda 8 meses. Y quedaron, bueno, pero no, después básicamente nunca hubo trabas y siempre tuve el apoyo de ellos, ¿no? ¿Qué te pasaba por la mente, por el cuerpo el día que vos estabas armando la valija para irte esos 8 meses y después no volver a armar la valija por mucho tiempo? Porque no nos contaste, pero hace más o menos ¿cuánto tiempo estás ahí? Yo ahora hace 6 años y medio que estoy acá, hace del 2019 que me vine. Al momento de armar las valijas, y yo lo tomé como como decir, total vuelvo. O sea, es como dije antes, mi cabeza no estaba preparada a decir me voy a quedar. Yo iba a volver, o sea, no pasa nada, o sea, tiré ropa adentro. Otra de las teachers, de las profesoras de inglés, la Janina Verdenelli, me ayudó. Ella me aconsejaba qué llevar, qué no, qué esto, qué lo otro. Pero nada, sinceramente mi cabeza estaba o sea, la emoción, la ansiedad de venir, de salir a vivir 8 meses que nunca había hecho fuera de mi casa, de mi Galvez. Bueno, y vamos al país del destino, ¿no? Irlanda, la ciudad de Dublín, Irlanda, que no es Reino Unido, que es Europa, y ahí, ¿por qué elegiste ese país? Además de porque se hablaba inglés, ¿no? Claro, bueno, la primera opción fue venir a mejorar mi inglés, y después, dentro de las posibilidades que yo tenía, porque yo cuando decidí hacer esto ya tenía más de 30 años, entonces muchos países de los cuales otorgan estas visas para estudiar tienen un límite de 30 años, entonces yo estaba ya arriba de eso, y entre los 3 o 4 países que me quedaron que no exigen esa edad, no tienen límite de edad, bueno, Irlanda era uno de los más económicos, y Dublín elegí porque es la capital de la República, y digo, bueno, un poco por cuestiones de más opciones laborales, de que es ciudad más cosmopolitan, digamos. Entonces, bueno, esa fue un poco la decisión del destino.
¿Cómo fueron tus primeros días ahí cuando vos llegaste? Fueron duros porque fui a vivir a la casa de una familia que me hospedó. Yo venía con todas las ilusiones de compartir las experiencias con una familia irlandesa, de ver cómo era el día a día, de hablar con ellos, de estar ahí, y la experiencia no fue buena con esta familia, lamentablemente para mí. No viví esa experiencia que yo tanto ansiaba. La familia fue un poco muy cerrada, muy estricta a usar los espacios con límite de tiempo, en ciertos tiempos. Entonces básicamente me encontraba todo el día en mi pieza. Llegué en abril, cosa que, digamos, acá los días en esa época a las 4:30 de la tarde es de noche, llueve, hace frío, estás solo, no conoces a nadie, sin trabajo. Fue un mes duro. Complicadita la llegada. Sí. Bruno, ¿y qué es lo que más te sorprendió al llegar ahí a Dublín? Y, a ver, yo nunca salí de Galvez. A ver, lo máximo que, bueno, antes de venir para acá hice un par de viajes por temas laborales en Estados Unidos y eso me hizo wow. Sí, existe esto. Entonces cuando llegué acá, lo mismo, fue como wow, es una ciudad chica, pero a la vez también es una ciudad grande. Edificios, casas, monumentos, castillos. Es muy interesante. Todavía al día de hoy sigo descubriendo cosas. ¿Tuviste algún choque cultural muy fuerte que vos digas, es totalmente distinto a esto? Sí, acá sí. Nosotros los argentinos somos muy diferentes. Somos más espontáneos, organizamos cosas en 5 minutos. Che, voy a tu casa, tomo unos mates, paso a tu casa, comemos esta noche, salimos. Y acá es todo un poco más estructurado, más, no, me tenés que avisar con más tiempo. A ver, déjame que miro, no tengo nada, sí podemos, o podemos tal día, tal hora. Entonces, vos te quedás como que, sí, esa parte, sí, es un poco chocante, porque uno viene de otro ambiente, de otra cultura. ¿Y en qué estás trabajando ahora ahí en Dublín? Bueno, yo ahora estoy en una compañía donde producimos mantequilla de maní, sería peanut butter en inglés, ¿no? No es algo muy común ahí en Argentina. Estuve viendo la última vez que estuve ahí este año, se está viendo un poco más ahora, pero acá es algo muy común, es como el dulce de leche nuestro. Digamos, se come a la mañana, a la tarde, mediodía, con una ensalada, en una tostada, en un postre. Entonces, ¿En bueno, todo? básicamente, sí. Porque nosotros hacemos además distintos sabores, entonces tenés una de chocolate como para hacer postres o ese estilo de cosas. Tenés la común, que la puedes usar en una tostada. Una picante, acá se come muy picante. Muy picante, ¿no? Sí, se come muy picante. Eso también fue al principio, wow, duro, porque todo me picaba demasiado. ¿Qué le ponen, pimienta? Y de todo, pimienta, pimentón, especies, muchas especies, se trabaja muchas especies. Ajo, o sea, sabores intensos, muy intensos. Bueno, y Bruno, si nos puedes contar más o menos cómo es un día típico tuyo. Bueno, mi día arranca tempranito, siempre, 6:30 de la mañana, nos levantamos, desayunamos y nos vamos a trabajar.
yo trabajo de 8 a 4 de la tarde, horario corrido. Después me vuelvo a mi casa y después voy a hacer natación, 1 hora diaria. Me queda una pileta cerca ahí, climatizada, de mi casa. Así que básicamente eso, y después vuelvo, una cena, descansar, mirar algo de tele, alguna serie, alguna peli, y después ir a dormir nuevamente. Eso es básicamente un día. Perdón, cambian mucho los horarios, porque, o sea, nosotros acá tenemos un horario del desayuno, el almuerzo y la cena es en un cierto horario. Sí, eso es una buena pregunta, porque también eso es muy diferente, pero yo no me acostumbré y yo sigo manteniendo mis horarios argentinos. A ver, desayuno cuando me levanto, obviamente, almuerzo en el trabajo y después ceno 8:30, 9:30 de la noche. Pero acá la gente de acá cena, vamos a dividirlo en dos partes. En invierno, a las 5 o 6 de la tarde, ya cena, y después en verano, que hay un poco más de luz hasta tarde, se estiran hasta las 7 y como muy tarde, 8 de la noche. Muy poca gente cena a esa hora, pero la mayoría cena a las 5 o 6 de la tarde, y eso me pasó ese primer mes de mala experiencia. Cenar a las 5 o 6 de la tarde y después estar a las 10 de la noche en mi cama, en la pieza así, y con el estómago que ya me pedía comida de vuelta y no podía ir a comer nada porque no lo tenía permitido. Sí, tal cual. ¿Y qué diferencia notás en lo que hace al tema laboral, ¿no? En el ámbito laboral entre Argentina y Dublín? Por mi experiencia personal, digamos, yo siempre trabajé en la misma empresa ahí en Galvez, y puedo hablar solamente por mi experiencia personal. Yo no tuve, acá me costó conseguir trabajo. Al principio, bueno, un poco por el idioma. Si bien hablaba el inglés, no eran lo que las empresas buscaban. Necesitaban más fluidez, más entendimiento, y a mí al principio obviamente no lo tenía todavía. Entonces me costó, pero bueno, después encontré un lugar donde sinceramente es 100. O sea, viste cuando decís, este es el lugar, son muy... o sea, vuelvo a lo mismo, es el único trabajo que tuve desde que llegué. Es la misma gente, es todo, o sea, son muy familiares, muy cercanos. ¿Y cómo te hiciste manejar o cómo pudiste manejarte económicamente al principio, los primeros meses que estabas en Dublín? Ahorros. Básicamente, como dije antes, yo trabajé desde los 18 años ahí en Galvez, entonces siempre fui teniendo un ahorrito. Entonces, bueno, al momento de venir acá contaba con un colchón como para mantenerme por lo menos 6 meses. Igualmente, tengo que aclarar que al momento de venir acá, el gobierno, cuando sacás esa visa de estudio, te exigen demostrar una cierta cantidad de dinero como fondos para que vos te puedas solventar por 3 meses, como para que vos estés, digamos, sin trabajar, pero que tengas como sobrevivir, digamos. Pero sí, básicamente fueron ahorros personales, ¿no? Claro. Bruno, ¿y te costó más de lo que pensabas? ¿O dijiste, no, la tengo fácil, esto es una papa? ¿O por ahí dijiste, pucha, qué
qué difícil que se me pone acá. No, fácil no, fácil no. Lo que yo tengo personalmente, siempre lo tuve, fue que siempre me pude adaptar a casi todo y siempre estuve un poco en solitario. Digamos, nunca necesité de alguien como para hacer cosas. Siempre me he ido de vacaciones solo, agarraba mi auto y me iba de vacaciones 15 días solo y conocía gente en hostel, en excursiones, en lo que sea. Entonces siempre esa parte me fue fácil, digamos. Acá es distinto, obviamente, porque bueno, uno está viviendo otra situación, pero al principio me costó, digamos, esa parte, digamos, con la familia, que tuve estos percances, pero después, bueno, un poco con los chicos de la escuela, con lo de la casa, porque, bueno, acá compartís casa, entonces después de esa familia vivía con otros chicos, entonces un poco también te ayuda, pero sí, básicamente no me costó decir estoy acá, o sea, lo pude sobrellevar bien. ¿Sentís que tu esfuerzo se valora más, un poquito más allá que acá en Argentina, tu esfuerzo laboral y demás? Interesante. Vuelvo a lo mismo. Yo tuve una sola experiencia laboral y puedo hablar por mí mismo. Yo creo que ahí en Galvez me valoraron, no puedo decir que no, me valoraron siempre. Y acá lo que yo noto es como que sí se valora mucho el trabajo y te lo demuestran un poco más en calidez, es decir, te dicen constantemente gracias, constantemente, o sea, no sé, acomodaste algo que estaba fuera de su lugar y te dicen gracias todo el tiempo, a veces sí, a ver, demasiado. Está bien, va. Es demasiado, viste, sí. Ya me dijiste, gracias, basta. Sí. O perdón, lo mismo también, perdón. Gracias y perdón es a cada rato. A cada rato. Y después sí, qué sé yo, siempre un alguito extra, digamos. Hiciste un trabajito extra y bueno, no sé, me daban una botella de vino, o me preguntaban, ¿qué querés, plata o querés un vino? Y no, bueno, dame un vino, algún día necesitaba unos pesos y bueno, dame la plata, viste, y así. Es un poco más el día a día acá, esa parte. ¿Y ahí de dónde hay vino? De acá viene mucho de Francia, de España, Italia. Sí, hablando un poco de vinos y de las cosas que estamos acostumbrados a tomar acá en Argentina. ¿Qué extrañas de Argentina? Y bueno, hay una lista muy grande que te podría decir, pero puedo empezar con... A ver, obviamente que la familia se extraña, uno se da cuenta... Hay un refrán, viste, que dice, no te das cuenta lo que tenés hasta que lo perdés. Claro. Yo no perdí, pero uno se da cuenta de las cosas que tiene con la familia cuando hace esto. Cuando vivís el día a día y estás en la zona de confort y vivís todo el día con tu hermana, con tu papá, con quien sea, o sea, lo tomás normal. Pero cuando estás en estas clases de situaciones, ahí es donde te das cuenta que, bueno, extrañás o decís, che, qué bueno estaría hoy ir a la cancha con mi viejo o hacer algo con mi hermana, cosas así. Claro. Los amigos, obviamente los amigos, las costumbres que uno tiene de Argentina, que acá
es muy poco. El helado, no hay, o sea, el helado, yo personalmente, helado, tener un kiosco abierto hasta las 9, 10 de la noche, que si querés algo vas y lo buscás, como ahí en Galvez. Acá no hay, acá a esta hora, 6, 7 de la tarde, ya empieza a cerrar todo y no hay nada abierto. Ni el loro. No, nada, absolutamente nada. Entonces, esas pequeñas cosas hacen que uno extrañe. ¿Te ves volviendo a la Argentina a vivir o solamente de vacaciones? Bueno, de vacaciones, obvio, sí. Acá tus familiares deben estar atentos, escuchando, a ver si A ver qué responde. ¿qué decís? Sí, con eso fui un poco, debo admitirlo, fui un poco como pensando mucho en mí, de decir, bueno, desde que vine en 2019 hasta hoy, a Galvez fui 3 veces. O sea, fui una vez en el 2019, volví después de lo que fue pandemia en el 2022 y recién después volví este año, después de 3 años. Entonces, este año me di cuenta de decir, eso es algo que tengo que mejorar, que decir, es mucho tiempo. Este año lo sentí, o sea, me di cuenta y lo sentí internamente que 3 años fueron muchos. Entonces, bueno, ya estoy planeando un poco acortar a 1 año y medio, 1 año, las distancias, digamos, de volver. Con volver a vivir ahora, sinceramente, a ver, yo no sé qué puede pasar acá. Yo por ahora acá estoy bien, hice mucho esfuerzo, dejé muchas cosas y creo que por ahora no estaría sintiendo de volver a vivir ahora, en estos momentos. En 1 año, 2 años, 5 años, nunca se sabe. ¿Y qué lugar ocupa, ya que estamos en el tema de las emociones, qué lugar ocupa la Argentina? En tu identidad, en vos mismo. Yo soy argentino. Eso no me lo va a sacar. ¿Te notas mucho ahí en Dublín cuando sos de otro lugar? O sea, vos que sos argentino, ¿se dieron cuenta enseguida que no eras de ahí? Sí, se dan cuenta al momento de hablar. O sea, claro, el acento. A ver, personalmente en mí, obviamente, porque el acento mío en inglés es un poco un acento fuerte. Y acá no, digamos, acá el acento es fuerte, pero de otro modo. Entonces sí, se dan cuenta con eso, cuando te escuchan hablar. O por ahí cuando ¿Hiciste en algún equipo de fútbol allá, hincha? Acá no, a ver, no se le da interés, estaba por decir una mala palabra. No se le da interés al fútbol. Acá hay deportes específicamente de acá. Son muy extraños de entender. Alguno que se llama hurling y el otro que es fútbol gaélico. Es una mezcla de fútbol con rugby. Los arcos tienen 2 palos como los de rugby. Se juega con la pelota, pero también se puede con la mano. Eso es el furor acá. Y el rugby, obviamente. El rugby es muy fuerte. Todo muy raro a lo que estamos acostumbrados acá los argentinos. Sí. Al que le pueda llegar a interesar de lo que estaba hablando, puede buscarlo por internet, fútbol gaélico o hurling, que se escribe con H en realidad, es HU, pero son deportes muy raros y muy de acá, ya son específicamente de acá, se juegan acá en Irlanda. ¿Qué le dirías a un joven, a un chico, a una chica que está pensando en irse? Uy, esto puede generar mucha controversia.
Yo desde mi punto de vista, desde mi opinión, yo le diría que haga la experiencia, que viva la experiencia, que venga a donde sea, incluso sea Brasil, sea un país cerca, afuera, Uruguay, Chile, lo que sea, que vaya y viva esa experiencia de vivir solo, de estar solo, de ver otro país, de ver otra cultura, de ver otro pensamiento, de ver otras cosas. Y después va a estar en esa persona decidir, no me gusta, me vuelvo, y siempre siendo joven está esa oportunidad de decir, puedo volver y volver a retomar o volver a empezar algo. Eso es lo que yo le diría a un joven, a alguien un poco avanzado. Por un lado, dentro mío, yo le diría lo mismo, hacelo, es una vez en tu vida. Y después, no sé, por otro lado, pienso, una persona ya un poco estructurada o algo acostumbrada a lo que es Argentina, no sé, a lo mejor le cueste y lo vea, no lo vea como lo veo yo. Pero definitivamente a un joven yo le diría que viva la experiencia, sí. ¿Qué fue lo mejor y qué fue lo peor de la experiencia que estás viviendo ahí en Dublín? Bueno, lo peor es que ya lo dije y fue bueno esa experiencia que tuve, encima fue la primera. Lo peor fue esa experiencia que tuve conviviendo con esta familia. Yo venía con toda la expectativa, todas las ganas de estar con la familia, de hacer cosas y ¡pum! Nada, se derrumbó todo. Y lo mejor fue encontrarme a mí mismo, aprender a hacer cosas que yo no hacía allá en Galvez, cosas que jamás hice. Lavarme la ropa, cocinarme, ir al supermercado, cambiarme la sábana de la cama. Eso fue, para mí personalmente, fue lo mejor que encuentro. Bueno, pasamos al último bloque. Este es, nosotros le decimos el segmento dinámico, más emotivo, ¿no? Porque un poco preguntamos cosas que le pasan a cada uno en ese momento. ¿Y qué cosas argentinas llevaste en la valija? Mira, te voy a ser sincero. Nada. Lo único que traje que hice y todavía tengo, hice unos imancitos para heladera con la forma del país Argentina y que abajo dice Argentina. Los hice hacer grabados en una madera con láser, porque tuve esa idea de decir, voy a compartir con gente de otro país, la escuela, que esto, que lo otro, intercambiar. Pero después no. La primera vez nada. Hierba, eso nada. No. Bueno, yerba no tomo mate. Pero no tomas mate. ¿La yerba ahí se consigue fácilmente o el dulce de leche? ¿Cómo es? Sí, se consigue. Hay 2 lugares que traen cosas sudamericanas, yerba, dulce membrillo, dulce batata, dulce de leche, alfajores, caramelos, chupetines. Sí, se consigue. ¿Qué fue el momento más argentino que viviste estando ahí en Dublín? ¿Tenés alguna anécdota que nos puedas contar? El momento más argentino, tengo varios. Uno, el primero, cuando vino la Fragata Libertad, la fragata de allá de Buenos Aires, siempre yo ahora no recuerdo si todos los años o cada cierto tiempo hace un recorrido europeo, y bueno, estuvo acá en el puerto de acá de Dublín. Eso, bueno, ahí no sé, le pasé una foto a Danilo que estoy con la bandera argentina en la fragata. Ese fue el primero. Y después fui a celebrar 25 de mayo y 9 de julio. El 25 de mayo
trajeron a los tequis, fui a ver a los tequis acá. Qué lindo. Y el 9 de julio vino la conga, así que fui a ver la conga. Esos fueron los momentos más argentinos. ¿Hay muchos argentinos ahí o te encontrás muy pocos? No te los cruzás, digamos, fácilmente así por la calle, pero sí sé que hay. Digamos, en los grupos, estoy en varios grupos de Facebook, cuando uno llega, viste, empieza argentinos en Irlanda, argentinos en Dublín, Ay. Sí, se notan. Nos notamos, porque yo también soy argentino. Bueno, Bruno, llegamos al final. La verdad que te agradecemos mucho. Fue muy buena la nota, fue muy didáctica. Aprendimos mucho de Dublín con Lumi, Sí. así que ya en cualquier momento hacemos las valijas Y vamos para allá. y nos va a tener que recibir. A mí me Vengan. encanta conocer esa iglesia. O sea, me llama muchísimo la atención y me gusta más la historia. Sí, es un país de mucha historia, muy lindo para recorrer, mucho paisaje, mucho castillo. Cada castillo tiene su historia. Es muy interesante. Y bueno, si andan por acá me avisan y les hago un tour. No es ningún Así problema. Bueno, Bruno, muchas gracias. Éxitos Bueno, en todo lo que emprendas y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias a vos, Danilo, por esta entrevista, a Lumila por las preguntas, fue muy interesante. Así que nada, bueno, cuando quieran o necesiten algo, estoy disponible. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Tuvimos la oportunidad de conocer la historia de Bruno, un joven de Gálvez que partió hacia Dublín con la idea de capacitarse y seguir estudiando. Lo que comenzó como un proyecto de formación terminó transformándose en una nueva etapa de vida, donde el trabajo y las oportunidades lo llevaron a quedarse en Irlanda. Su testimonio nos muestra que muchas veces los planes cambian, pero siempre vale la pena animarse a dar el paso y abrirse al mundo. Gracias, Bruno, por compartir tu historia con nosotros y con todos los que nos acompañan en Con un pie afuera. Historias como la tuya nos inspiran a seguir contando los caminos que unen nuestra tierra con el mundo. Con un pie afuera, porque afuera también se sueña en argentino. Y en realidad hay cosas que no voy a olvidar, como tus ojos de soledad.